¿Sabías que en los tiempos de Jesús un grupo religioso político llamado los saduceos tenía tanto poder que incluso conspiraron para acabar con él? ¿Quiénes eran estos poderosos líderes que se oponían a las enseñanzas de Jesús y los apóstoles? Hoy descubriremos su historia, creencias y el impacto que dejaron en el judaísmo y el cristianismo. Quédate con nosotros para conocer más sobre los saduceos y su influencia en la historia bíblica. En la época de Cristo y el Nuevo Testamento, los saduceos eran un grupo religioso político que tenía mucho poder entre los judíos de Israel. En ocasiones se enfrentaron a Jesús, intentando ponerle trampas, como se relata en Mateo 16:1 y Marcos 12:18. Después, también se opusieron a la predicación de los apóstoles, Hechos 4 del 1 al 2. Algunos piensan que los saduceos, históricamente llamados sadoquitas o seduquín, fueron fundados por un hombre llamado Sadoc o Sadoc en el siglo II a.C. Otra corriente sostiene que el término saduceo está relacionado con la palabra hebrea sadak, que significa ser justo. En griego saducaios significa saduceo o seguidor de un cierto hereje. El nombre hebreo sadak se refiere a la idea de ser o hacer justicia. En su raíz significa ser justo o recto en un sentido moral o legal. En hebreo bíblico, sadak abarca la equidad, la corrección moral y el cumplimiento de los mandamientos de Dios. En otras palabras, se traduce ser justo o ser recto, porque eran personas que se creían justas o rectas más que los demás, más que el pueblo común y más que los fariseos. Los saduceos formaban parte de la clase aristocrática, eran ricos y controlaban el templo de Jerusalén, ocupaban puestos de poder como el del sumo sacerdote y la mayoría de los 70 puestos del consejo gobernante llamado Sanedrín. Procuraban mantener la paz apoyando las decisiones de Roma, ya que Israel estaba bajo el control romano. Sin embargo, debido a su cercanía con Roma y su riqueza, eran impopulares entre el pueblo común, que prefería a los fariseos. Aunque los saduceos ocupaban la mayoría de los puestos en el Sanedrín, la historia muestra que a menudo tenían que escuchar las ideas de los fariseos, que eran más populares entre las masas. Mientras que los fariseos representaban a la gente común, los saduceos estaban más enfocados en la política y el poder. Los saduceos preservaban la autoridad de la palabra de Dios escrita, especialmente en los libros de Moisés. Sin embargo, algunas de sus creencias doctrinales los alejaban de la ortodoxia judía. Primero, autosuficiencia extrema. Los saduceos negaban la intervención de Dios en la vida cotidiana. Segundo, negación de la resurrección. Creían que no había resurrección de los muertos. Mateo 22:23, Marcos 12:18-27, Hechos 23:8. Tercero, negación de la vida después de la muerte. Según ellos, el alma perecía al morir, por lo que no había recompensa ni castigo en el más allá. Cuarto, negación de los seres espirituales. No creían en la existencia de ángeles y demonios. Hechos 23:8. Aunque los saduceos inicialmente no se preocuparon por Jesús, empezaron a verlo como una amenaza cuando pensaron que podrían atraer la atención de los romanos. En ese momento se unieron a los fariseos y conspiraron para dar muerte a Cristo. Los saduceos también aparecen en Hechos 4:1 y Hechos 5:17, donde se oponen a la predicación de los apóstoles sobre la resurrección. Incluso están implicados en la muerte de Santiago, el hermano de Juan, según Hechos 12 del 1 al 2. El historiador Josefo menciona su participación en la muerte de Santiago, el hermano de Jesús. Los saduceos no dejaron escritos propios, por lo que sabemos de ellos proviene de la Biblia y fuentes de segunda mano, como el historiador Josefo. Según estas fuentes, los saduceos eran groseros, arrogantes, ávidos de poder y rápidos para disputar con aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. Los saduceos desaparecieron como grupo en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Su poder, que estaba vinculado al templo, se desmoronó con la destrucción de la ciudad. A pesar de que los saduceos dejaron de existir hace casi 2000 años, su influencia en la historia bíblica y en la vida de Jesús fue profunda. Nos dejaron lecciones sobre el peligro de mezclar el poder, la religión y cómo las creencias pueden influir de manera tan negativa si no se da una aplicación correcta en lo que demanda el Señor. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Hasta la próxima.